Bueno, yo en 5 frases soy una persona muy activa, muy lectora, lo he sido siempre, digamos un poco de blanco y negro, que las cosas son o no son, no soy de andar con medias tintas, me gusta que se resuelvan rápido. Y a esta altura de mi vida absorbo bien las contradicciones. Y como escritora, bueno, a mí me nacen ciertas cosas y me hago el lugar para escribir cuando tengo la idea. Y cuando en este momento no estoy escribiendo, no tengo una idea. Acabo de terminar una novela que acaba de publicarse y en este momento estoy como en un blanco que aprovecho más a leer. El problema que yo tengo es que no sé matemáticas, pero siempre se puede hacer algo artístico. No te quita dar matemática, poner un bonito poema, una linda música. Yo he redescubierto en los últimos tiempos de mi docencia el valor que tienen las canciones, las lindas canciones, como las que puse ahí y muchas otras. Hay infinidad de canciones lindas. Y desde luego que se puede hacer alguna cosa, alguna motivación. Yo si fuera profesor de matemática haría toda una cuestión casi de cuento, de mitología con la gente que han sido investigadores de las matemáticas, además de enseñar matemáticas. A mí me enseñaron muy mal matemáticas, yo nunca entendí nada, anduve a los tropezones. Yo siempre cuento que cuando salí de la secundaria, allá por mi juventud, y llegué a Filosofía y Letras, yo venía de Rivadavia, llegué, justo ese año se fue allá arriba Filosofía y Letras, al parque. Me tomé un colectivo, llegué allá a la administración y le pregunté al administrador, ¿en el programa hay matemáticas? No, me dijo, bueno, inscríbame por favor, le dije. La literatura se puede relacionar con otras materias, porque lo que básicamente nos da la literatura, en primer lugar, placer por leer. En la literatura, leer un buen libro es como tomar un helado. No sirve para nada, como decía Fabián. En realidad nos nutre el placer, el desarrollo espiritual, emocional, que también se desarrolla. Pero además, leyendo y escuchando y cantando y viendo frases, el capital cultural que se va absorbiendo también hace a que comprenda las otras materias, porque un nuevo conocimiento se asienta sobre uno anterior. Si yo no tengo el concepto de montaña, difícilmente entiende el concepto de los Andes. Entonces, uno de los problemas básicos que hay en la docencia de chicos, gente que le cuesta aprender y que no comprende, es porque no tienen ningún conocimiento anterior. Y la literatura nos va poniendo en contacto con todo el mundo, el universo, el antes, el después, según lo que elija. Me voy dando cuenta. Voy incorporando cultura, conceptos, historia y además me hace ver mi propia vida desde otro punto de vista, me corre en mi propia vida. ¿Cómo pensaba y funcionaba el hombre de la Edad Media? ¿Qué parámetros, qué paradigmas para vivir tenía? ¿Cómo vivía el hombre? ¿En qué creía? ¿Cuáles fueron sus condiciones? Ahí entonces yo puedo llegar a entender cuando alguien me dice, vamos a hablar de la Edad Media. Y la literatura tiene muchísimo, tiene canciones, tiene poemas, más allá del poema El mío Cid, que es el poema medieval por excelencia. Hay muchísima más literatura. Y desde ahí podemos ver películas, podemos ver grabaciones, podemos abrirnos infinitamente. Yo me extiendo un poquito, estaba enseñando historia del idioma, historia del castellano, y digo, bueno, porque el árabe tiene mucho que ver. Y una alumna se ríe y me dice, ¿qué tiene que ver? Y cuando le enseñé cómo el flamenco proviene del árabe, cómo tenemos 2000 términos en nuestro idioma proveniente del árabe, cómo 5 siglos de arabización de España están presentes en nosotros, y entonces le hice una pregunta.
¿Nunca te has preguntado por qué el gaucho nuestro lleva la misma bombacha que los guerreros árabes? Esa bombacha ancha y botas. Y que los cosacos. Entonces vienen las preguntas, viene el asombro, pero tenés que saber. Si no sabes nada, no entendés nada y tu mundo es chiquitito y vos crees que tu mundo es chiquitito, es el mundo, y entonces, ¡ay, qué depresión! Entonces, ahí es como la literatura te da un capital cultural y de mirada que va hacia todas las materias y hacia la vida. La literatura sirve para pensar la vida, básicamente. Yo, viendo a los pueblos originarios en la actualidad y estudiando antes, porque en un momento la escuela a mí me enseñó que no existían más, que estaban todos exterminados o que ya no, al menos que no eran indios malos. Después, al crecer, investigué más. Por supuesto que yo no puedo estar en favor de ninguna clase de esclavitud, para nada, porque yo soy una absoluta defensora de la libertad y del respeto por la dignidad humana. En primer lugar, me admiro el trabajo de la gente que organiza el Congreso. Es muchísimo trabajo que lo organizan año a año y supongo que aporta bastante a la gente que viene al Congreso. Hace falta la discusión y hace falta la transmisión de aquellos que han investigado, que pueden tener otro punto de vista, que han experimentado. Está bueno que lo puedan transmitir a los demás. El aislamiento no es bueno para avanzar. Así que yo año a año he visto cómo se han afianzado algunos conceptos, cómo se han valorado, por ejemplo, la gente que toca música, los chicos que integran orquestas, bandas, que debería multiplicarse. No, es valiosísimo desde Lavalle esto. El rol de los medios en este momento tiene una incidencia brutal. Tan brutal que si ahora es de día y los medios dicen que es de noche, la gente dice que es de noche. Cuando sale al patio ve que es de día, pero no, si en la televisión dijeron que es de noche. Y dije, ¿qué pasó? Está todo el mensaje subliminal. Entonces, cuidado, que hay que tener ética. Y yo no veo ética. Ocultan, distorsionan y desinforman. Porque cuando a mí me pasan en un noticiero 3 bloques con un accidente de auto, me están desinformando. ¿Qué cree que haga yo con el accidente de autos en Buenos Aires? No tengo o un asesinato me pasan y me pasan. Si yo no soy juez, no necesito todos esos detalles. ¿Qué voy a hacer con todo eso? Y hay que elevar la calidad del lenguaje. Yo he visto locutores hablar con lenguaje muy vulgar. Son referentes, es como el docente. El docente no puede vestirse de cualquier manera ni hablar de cualquier manera, pues son referentes y la gente los imita. Entonces hay que hablar sencillo pero correcto. Hay que ser honesto, hay que ser éticos. Entonces, cuando yo veo un noticiero de un canal de acá de Mendoza que son de 0 a 10, 2. Salir a las verdulerías en pleno julio, pongo este ejemplo, pero hay muchos más el que se me ocurre. A ver que el tomate está caro, está creando malestar social, pues sabes muy bien que en julio no hay tomates. O cuando empiezan, a ver, ahora qué caro que están las cosas de Navidad, y machacan con eso para crear malestar social. Bueno, no compré, nada, no te va a pasar nada, tampoco son caras en todos lados, pero ellos crean el malestar social. Y después viene en los juguetes Reyes, el mismo discursito. Hay juguetes caros y hay juguetes baratos. Si los chicos chiquitos no saben el precio del juguete, sino que esté adecuado a su edad y a sus intereses. Y después viene con los útiles escolares. Y si vos aprendes bien y te enseñan bien, lo haces con un cuaderno barato, con un cuaderno caro o con hojas abrochadas y ya está. Pero fíjense ustedes en este detalle que les digo. Todo el año está machacando sobre algo que es una pavada y además no es cierto. ¿Entienden? Entonces, ojo con el rol de los medios. En este momento hay tecnología tal que llega a todas las casas y los lugares. Entonces, tienen una muy fuerte responsabilidad. La fuerza de los Monterrey es un libro escrito con una enorme base de emociones. Era golpe de emoción como escribía, por eso salió de un tirón. Tenía una fuerte inspiración
y los personajes casi se me corporizaban, yo los veía todo el día. Es un libro fuertemente emocional. ¿Por qué eso? No sé. A mí se me aparece. Fue fuertemente inspirado. Después, los libros que siguieron fueron más trabajos. Es decir, aparece una idea y yo empiezo a desarrollar esa idea. Empiezo a buscarla, empiezo a trabajarla, pero sí tienen también una base emotiva fuerte. Tengo escenas fuertes. Yo sigo escribiendo casi como escenas de película de teatro. Es muy visual lo que yo describo. Es muy visual. Y los personajes que sigo creando, a pesar de que han cambiado mucho digamos, en los conflictos, siguen siendo personajes básicamente emocionales. Pero no han salido así tan de golpe como las Fuerzas de los Monterrey, sino que ha salido a lo largo de un trabajo. Tener una meta muy clara, un objetivo muy claro y ponerte a trabajar en esa dirección. Y no importa qué, la vida es difícil, siempre es difícil y es difícil para todos. Y lo que les puedo decir básicamente es gracias por la consideración, por las invitaciones, por querer las cosas que yo escribo, por estar, por trabajar. Y si están en este congreso es porque son muy preocupados por lo que están haciendo, no tienen indiferencia. Por eso, gracias y decirles a todos ellos, son los imprescindibles.